muy oscuros, disfrazado, entra sin saberlo. Muy buenas noches, bienvenidos a la cuarta sesión de esta tercera temporada de Terapia Live con el tema El juego del psicópata. Les saludo desde el municipio de Paraíso, un servidor médico Gabriel Alejandro Landero. Y hoy en esta sala, a quien ustedes ya conocen, pues tengo a dos profesionales del área de la salud a quienes ustedes ya identifican. Les presento al doctor en psicología Reinaldo Hernández Mendoza. Hola, buenas noches. Aplausos para todos. Y por otro lado, pues ya saben, ¿no? Aquí a una gran dama, una gran profesional de la salud, ella es psicoterapeuta, la licenciada Mélida Calderón Vargas. Gracias, Gabriel. Muy bien. Y esta noche, bueno, pues vamos a querer la participación de todos ustedes porque es un tema que a muchos les puede dar miedo y vamos a aterrizar el tema de la psicopatía porque a veces no entendemos como tal de qué se trata. Pero para que esto sea posible, necesito la participación de todos ustedes que se comuniquen directamente al chat para ya sea para preguntar alguna duda, pregunta, chisme, pedrada, aportación, lo que ustedes deseen. Y pues aquí a mis invitados, pues ya saben que la sala es toda de ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos quesito, agüita. Bueno, ni modo. Vamos a caer en esa temporada de la gula. Ya que dice, que no lo vea su médico tratante. Ajá, sí, nutrióloga. Tu nutrióloga también. ¿Cómo están? Bien, descansadísimos. Bueno, yo descansadísima. Me da muchísimo gusto. No sé si se le nota que viene ya más relajada. Sí, tuve unos meses un poquito apurados. Qué bueno. Pero ya estoy de vacaciones. Prueba superada. Ya estoy de vacaciones, sí. Doc. Súper bien. Igual, muy bien. En este caso, pues, yo todavía voy a iniciar mis vacaciones, entonces estamos terminando la semana. Ya tienes planeado todo. Ya y bueno, pues, así empezamos Terapia Live. ¿Qué opinan de este tema? Vamos a adentrar al tema de la psicopatía. Básicamente la conducta, ese trastorno, ¿no? Que es un trastorno de la personalidad de muchos, en el que las personas tienen un juego macabro, ¿no? Sí. Fíjate que no está considerado en el DSM-5, no aparece como tal trastorno de la personalidad psicopática. Sin antisocial. Sí, hay tres, que es el antisocial, está el narcisista y está, ¿cuál es el otro? El tercero. Ay, se me está escapando. El límite, exacto. Entonces, este cuarto, por decirlo así, no está catalogado ahí, pero sí ha sido estudiado por muchos especialistas. Hay personas que sí ya tienen una lista de características y hay sus diferencias, ¿sí? Se pueden confundir y es lo que a mí me gusta, con lo que a mí me gustaría empezar, ¿no? En que no podemos generalizar y no se trata de que porque se presenten una o dos características ya tachemos o etiquetemos a una persona como psicópata. Claro, porque imagino que debe de cumplir ciertos criterios para establecer un diagnóstico, así como también una temporalidad. De hecho, hay que tener mucho cuidado al momento de diagnosticar, porque como veíamos, digamos que el trastorno que más se puede asemejar es el antisocial. Sin embargo, vamos a ver que sí difiere del antisocial por otras características, ¿no? Como dentro de ellos es el nivel de manipulación que maneja hacia las otras personas, al igual que la poca empatía emocional hacia los demás, ¿no? Y es que este término da miedo, ¿no? Porque nos empezamos a... Lo asociamos directamente con asesinos seriales. Con asesinos seriales. Porque deriva de ahí, porque los asesinos seriales, son antisociales, tienen un trastorno antisocial, pero regularmente, la característica principal de ellos es que cometen delitos, infringen las leyes, y el psicópata no infringe. De hecho, su característica principal es la manipulación y la total falta de empatía. En ocasiones se va a ver a la persona y no se va a poder creer que sea un psicópata integrado, porque esa es la nomenclatura, integrado, porque precisamente porque es muy manipulador, logra representar una empatía, pero es una empatía, dice uno de los autores, Iñaki Piñuel, que es una empatía fabricada. Entonces, una empatía falsa.
Que vaya, este tipo de empatía pues va a conveniencia de la persona, ¿no? O sea, cuando quiera administrarla, la va a administrar, Sí, cuando no se va a limitar a O sea, Así tiene es. objetivos establecidos. En la primera fase de la relación, porque también vamos como que a delimitar, ¿no? O sea, nos vamos a dirigir a relaciones con psicópatas en el ámbito de pareja. O sea que entonces esta conducta tiene etapas. Sí, por supuesto, y son muy notorias. Lo primero es que precisamente porque tú mismo como víctima le das la información de las necesidades que tienes sin satisfacer, y él, que es como un radar, y porque ese es su trabajo, ¿sí? Cachar todo lo que tú necesitas para él, entonces fabricarlo para ti. Va a poner mucha atención en cuáles son tus debilidades, tus carencias, y te va a proveer todo con una finalidad. Entonces, en esa primera fase te va a bombardear precisamente de todo eso de lo que tú careces, y ahí es donde sucede el enganche. No te imaginas la cantidad de historias de personas que se viven deslumbradas porque nunca han sido tratadas de esa manera, ¿no? Vamos a ver que aquí entra el aspecto de la mentira. No nada más es como que te digo algo con falsedad, ¿no? Sino también la manera en cómo se comporta, la conducta tal cual va en falsedad. O sea, ¿qué quiere decir? Va a tratar de mostrar lo que tú necesitas ver. Ok, entonces en esta palabra utiliza como que aplica el don del enamoramiento. Ajá, sí. Por ejemplo, si tú eres muy intelectual, lo vas a ver con libros. Si tú eres muy bailador, le va a entrar a la bailada. Si a ti te gustan mucho las mascotas, va a resultar que es amante de las mascotas. O sea, va a buscar llegar hacia ti, pero antes ya te estudió. Así es. Porque tiene que cometer un objetivo común hacia tu persona. Sobre todo porque son personas muy inteligentes. Estudian mucho a las personas y saben detectar muy bien cuáles son esas necesidades profundas, generalmente afectivas, que las personas tienen sin satisfacer, y les van a dar como que eso, ¿no? Atención, hacerte sentir importante, preguntarte a cada rato cómo estás, si ya llegaste. Pero esa es la primera etapa. La primera etapa es hacerte sentirte bien en las acá, nubes, sí, en las nubes, y eso es lo macabro, ¿no? Eso es lo inquietante. Cada vez que, no sé, una sobrina, alguna conocida me habla que se está conociendo con algún muchacho, o algún sobrino, algún pariente, algún paciente que me dice, no, es que la muchacha, es que ella es totalmente diferente a la otra. Recién recibí a un chico y me dice, no, es que esta es todo lo contrario, la otra me faltaba el respeto, me dejaba en visto, y esta no, todo lo contrario. Puede ser genuino, yo no digo que no, pero hay que tener muchísimo cuidado cuando de la noche a la mañana tenemos 2 días de conocernos y ya resulta que él me dice que no puede vivir sin mí, que soy el amor de su vida, que si lo dejo se va a cortar las venas. Que eres aquello que andaba buscando siempre, ¿no? Y que ya al rato se quiere casar conmigo. O sea, de eso huyan, por favor, huyan. Sí. Oye, corran. Sí, corran. De hecho, eso se menciona, ¿no? Que cuando reconoces a un psicópata, lo primero es huir. O sea, no te quedes a tratar ay, lo voy a curar, lo voy a cambiar. No, es huir. Que hablando de cura, hasta donde tengo entendido, corríjame, no lo hay. No lo hay. Son personas que sí, el trastorno es permanente y sí es peligroso. Es peligroso. Bueno, entonces después de la etapa del enamoramiento, ¿hay alguna otra etapa? Sí, la etapa de la confusión. Empiezan entonces a confundir a las personas porque le retiran toda esa afectividad fabricada. Y resulta que ya dejan en visto, ya hacen comentarios a veces sutiles acerca de la apariencia física o de la manera en la que la persona se maneja. No, pues es que si eres bien torpe, ¿verdad? O sea, oye, no sé, te preparé comida y ¿qué tal? ¿Cómo quedó? Está sabrosa, muy riquísima. O sea, con sarcasmo, ¿no? Entonces la víctima empieza a esmerarse por mejorar y por arreglarse más, por cocinar mejor. Se empieza a desesperar porque obviamente no quiere perder
eso que nadie le había dado. Así es, por ejemplo, ya te hice ver que yo soy una persona perfecta, amable, amoroso. Ahora no puedes arriesgarte a que yo me vaya. Ahora tú tienes que cumplir lo que yo te pido para que yo me pueda ir quedando y tú estés completa y feliz. Le hace saber entonces que es lo más sagrado que tiene para tenerla en control. Sí, tenerla o tenerlo en control. Ahí ya empieza la característica de la manipulación. O sea, ¿de qué quiere decir? Vas a hacer lo que yo te diga, de manera muy sutil te lo voy a hacer ver, no tampoco tan directamente, porque digamos que ahí es donde la palabra, el juego, ¿no? Ahí empieza este juego de la manipulación, donde te voy a hacer ver de que soy necesario para ti y que sin mí, pues no vas a poder vivir. Y todo esto, obviamente es encubierto, eso públicamente no lo hace. Lo hace en la privacidad de la relación, porque otra característica que tienen estas personas es que suelen manejarse de manera muy encantadora. Resultan ser como que ese novio de mi hija que es súper servicial, es bien alegre, es bailador, o sea, es chulada. Como chulada dice, de novia, chulada de novia. Como dice mi amiga de Cárdenas, gana caldo. Sí, entonces todo eso hace que las personas alrededor consideren que es una persona maravillosa con la que su familiar está. Y aquí entra el riesgo también, que cuando la persona empieza a notar que ya hay cambios y que ya nada está bien, y que empieza a querer hablar o querer ayudar, los demás dicen, no, ¿cómo puede ser? Estás tan mal, no, ya vas de grosera o ya vas de grosero. Porque eso también le sucede a los varones, o sea, también en el varón como que la característica de hacer contacto con la víctima más sobresaliente es esta cuestión de la atención. A través de la adulación, del elogio, de qué hermosa eres, o sea, nunca mis ojos habían visto una mujer tan bella como tú, yo te ayudo, yo te doy, yo te llevo, yo te traigo. La mujer es a través muchas veces del cuerpo, de lo sexy, o a través de los problemas, causar lástima. De esa manera logran atrapar a hombres inocentes que se convierten en víctimas, porque entonces se enganchan y luego se ponen este traje del Salvador, ¿no? Entonces la quieren rescatar a como de lugar, y entre más la ayudan, más problemas saca la persona, ¿no? O sea, a mí sí me ha tocado atender varios casos de hombres que han estado con mujeres, me atrevo a decir psicópatas, o sea, que no han tenido el menor reparo en utilizarlos vil y cínicamente para sus propósitos. Entonces, el psicópata siempre va a tener, dice Iñaki Piñuel, una agenda pública y una agenda encubierta. Entonces, muchas veces, tanto hombres como mujeres entran en relaciones de pareja por todo menos por amor, pero hacen creer a la víctima que se están relacionando porque le aman. Y no, con el paso del tiempo se devela la segunda agenda, lo escondido, ¿no? Veo que menciona mucho a Iñaki. No, al sexo masculino. Ajá. ¿Es más frecuente en los hombres? Pues es que es humano, al final de cuentas es humano. Y por ejemplo, muchas mujeres lo han aprendido de sus padres. Okay. Y en ese afán inconsciente por no ser débil como mamá, van transformándose muchas veces como papá. Ese hombre que golpea, que maltrata, que no da dinero, pero exige. Ajá. Entonces, muchas mujeres son psicópatas. Sí, y aquí es donde hay que ver también el origen de la psicopatía, ¿no? En la cuestión de que hay una carga, puede haber una carga genética, pero también puede haber una carga ambiental, la parte ambiental, perdón, en cuestión que influye el contexto, la situación en la que nos desarrollamos. Por ejemplo, de igual manera, si nosotros traemos el trastorno psicópata, pero tu ambiente es muy diferente, es contenedor, o sea, no genera que se vaya a la parte mala, podríamos decir así, entonces puede tener una psicopatía, pero de manera normal, natural, tener el control de ello, ¿no? Okay. Entonces, cuando el ambiente es difícil, es estresante y te lleva a ello, se desarrolla por completo. Dentro de los factores ambientales que me haces mención, no sé si entra ahí, por ejemplo,
el maltrato infantil. Estaba yo leyendo, corrígeme, sí, que también entra, por ejemplo, cuando hay padres que son muy disciplinados sin fundamentos. No sé si eso tenga que ver como tal. Sí, es la cuestión de cómo percibes también las indicaciones o las reglas o normas que te imponen, ¿no? Porque si hay una norma que no tiene lógica de ser, entonces te quedas en, ok, ¿por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? Y entonces la perspectiva cambia completamente. O sea, están perdiendo a largo plazo como que el sentido como humanista. Ajá. Sí, o sea, eso es una cuestión del sistema de valores. Por ejemplo, si yo en mi casa veo que vivimos como, ya ves que acá en Tabasco acostumbramos mucho a que vivimos en el terreno que abuelito le heredó a mamá y a todos los tíos, ¿no? Entonces, a veces hay un patio en común. Y si, no sé, yo dejo por ahí una de mis herramientas, o mi papá deja herramientas por ahí, o mi hermano, y viene al revés. Mi tío deja allá en su corredorcito, deja, no sé, una pinza, deja algún pedazo de manguera que está en su propiedad. Pero mi papá es de las personas que no respeta nada y que no le importa si es de él o de otra persona, va y lo toma sin consideración, porque lo más importante para mi papá es reparar lo que tenga que reparar en casa, sin tomar en cuenta que está violentando el derecho del otro. Y eso sucede de manera frecuente durante toda mi crianza. Es más, yo llego adulta y mi papá sigue haciendo esas cosas, abusando, tomando cosas que no le pertenecen, prácticamente robándolas. Pues para mí esa conducta va a ser algo totalmente naturalizado. O sea, ese que no me importen los demás mientras esté bien yo, me lo están modelando y obviamente va a formar parte de mi estructura. Okay. No voy a poseer el valor del respeto por las pertenencias ajenas. Lo mismo con la psicopatía. O sea, si mi papá no le tiene consideración a mi mamá, solamente la utiliza, llega en las noches, se le encarama y en la mañana no le deja nada, todavía le pega, anda con otras mujeres, toma o no trabaja. O sea, yo eso lo voy a naturalizar. ¿Y qué valor voy entonces yo a poder desarrollar si vivo en un ambiente así? Claro que hay sus excepciones, pero desafortunadamente todos estos muchachos que vemos en la actualidad, que lo único que buscan de las chicas es el sexo, es porque eso es con lo que están creciendo en sus casas. No han visto un padre valorando a una madre. Okay. Entonces, aparte de esas características, hay algunas otras manifestaciones, porque me imagino que no todos actúan de la misma manera, o sea, no se puede generalizar. Claro que no. A ver, écheme ese combo de manifestaciones, aparte de las que ya se han hecho mención. Por ejemplo, en cuestión de la mentira, si en la familia vemos que el padre le miente a la mamá o la mamá le miente al padre y es un continuo para evitar diferentes problemas o diferentes situaciones, se va a seguir repitiendo la conducta de la persona. ¿Qué quiere decir? La mentira se va a hacer parte de la persona, y entonces es cuando ya se cuestiona a ver qué es verdad y qué no es verdad de lo que está viviendo, lo que está haciendo. ¿Es cierto que ese tipo de personas con ese trastorno no tienen remordimiento? No muestran esa culpabilidad al hacer las cosas, mientras le beneficien y salga a favor de... E incluso hasta se ponen en riesgo ellos mismos, ¿no? Y no se ponen a pensar en las consecuencias. No. Veamos que igual muchas veces son actos ya planeados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya lo han pensado, ya lo han meditado los posibles. Entonces, muchas de las personas, digamos que nos damos cuenta de su padecimiento en cuestión a que muchas veces son muy impulsivos, ¿no? Y ya hay un punto en el que pierden el control y ya se exhibe esa parte. Sí, por ejemplo, yo tengo como que en la mente muchos casos, ¿no? Pero el psicópata va la palabra es que, porque el psicópata no mata físicamente. Lo que va haciendo es que va depredando la mente de la persona, la va confundiendo. Al principio con el bombardeo amoroso, después y ese bombardeo va a hacer que la persona le idealice, como decía el compañero, le idealice, y después de eso es la fase del descarte. Ahí en el descarte es donde aplica esta técnica de luz de gas. ¿Cómo es esa de luz de gas? La luz de gas es una técnica que usan los psicópatas para hacer creer a la persona que está alucinando, que está loca,
que ya está viendo visiones. Y tiene que ver con una película muy, muy vieja, donde los protagonistas eran una pareja y él, para confundirla a ella, para hacerla creer que estaba loca, eran tiempos en los que se utilizaban las lámparas de gas. Okay. Entonces, si le bajabas, si le cerrabas un poquito a la válvula, la luz era tenue, y si la subías, pues estaba más iluminado. Y este señor lo que hacía es que le bajaba, se veía muy poco, estaba casi oscuro, pero le hacía creer a ella que se veía clarísimo y ella veía oscuro. Entonces ella le decía, no, pero es que no se ve. Y él le decía, pero si yo veo completamente claro. Estás loca, ¿no? Estás loca. Entonces llega un momento en el que la persona, la víctima, se convence, o sea, se confunde tanto que ya no sabe si es ella la que está mal o el otro. Le hace dudar la realidad de la persona, o sea, le cambia. Entonces entra la parte donde la persona dice, bueno, me estoy volviendo loco, loca, estoy perdiendo la memoria, porque también le hace dudar de los recuerdos, o también le inserta recuerdos que no te acuerdas que tú dijiste esto, ¿no? Ajá, por ejemplo, le aplica también, no lo menciona Iñaki en uno de sus videos, le aplica también la técnica de la triangulación. Ajá. Que lo que hace es, y ahí es donde le hace luz de gas, porque primero le da motivos para que se sienta celosa, para que empiece a sospechar, porque le deja saber como que hay otras personas interesadas en él o en ella, a través de mensajes, o que está muy sonriente contestando una llamada, y ya que entra a la casa se pone serio, cosas de ese tipo. Entonces, cuando ya la persona por esas provocaciones, ese hacerse sentir el psicópata valioso, empieza a ponerse celopático, empieza a ponerse como perseguidor o perseguidora, ahí es donde le aplica la triangulación y le da a entender que hay personas que están interesadas en él. Y cuando la persona capta el mensaje y le reclama, ahí le dice que está loca, o sea, ¿cómo crees si yo te quiero, no? ¿Sabe parar la persona psicópata? Solo cuando ya no tiene nada más que obtener de la víctima. O sea, un psicópata no te va a dejar, tú lo tienes que dejar. Un psicópata, la única razón por la que te va a dejar es porque ya tiene a otra víctima, pero mientras tú le sigas siendo de provecho y de beneficio, no se va a ir de tu lado. Y no es tanto parar, solamente lo que va a hacer es un descarte de que ya no me funciona, Ella ya no me sirves, adiós. Voy por otro. ¿Quién sigue? O quién sí puede cumplir con lo que yo quiero o lo que necesito, ¿no? Okay. Y algo que a mí me gustaría también mencionar es que los motivos por los que un psicópata selecciona a una víctima son múltiples. Uno de los casos que a mí me tocó, los motivos pueden ser económicos, sexuales, sociales, familiares, laborales. De poder. De poder, ajá. Entonces, uno de los primeros casos que yo atendí de psicopatía fue una mujer de 39 años que venía con una depresión muy fuerte, pero ella no me había mencionado en varias sesiones el tema de una ruptura. Me mencionó esto ya como en la quinta sesión, y eso porque su depredador, su psicópata, la volvió a contactar, ¿sí? Ella habían pasado muchos meses, obviamente traía ese duelo, pero no lo reconocía. Ella hace alusión a otros motivos de consulta, y cuando me menciona, dice, lea usted este mensaje, ¿qué le parece? Y cuando yo leo el mensaje, él la saluda, le pregunta cómo está, ella le da un pergamino de lo mal que se siente porque terminaron, que lo extraña, que lo ama, que lo quiere, que etcétera, etcétera. Y la contestación de él es, oye, ¿será que me puedas pasar tal dato? Entonces ella me dice, es que yo no sé él para qué me vuelve a contactar si en realidad no quiere nada conmigo, y cada vez que él me contacta de nuevo, pues yo me hago de ilusiones, pero él me contesta así. En ese momento yo no conocía el tema de la psicopatía, y ahí fue donde yo conocí a Iñaki Piñuel investigando, porque este muchacho había llegado a trabajar donde ella era jefa, estaba haciendo una maestría y ahí iba a hacer sus prácticas para su tesis. Entonces él la enamoró, incluso se fue a vivir
ella es una muchacha muy, muy propia, ¿no? Pero ahí sí, se le fueron las 4 patas, dice ella, porque Cayó redondita, como dicen. porque fue todo lo que ella había soñado, incluso más joven que él, y eso era como lo que ella la frenaba, pero él le juraba que a él la edad no le generaba ningún problema. Obviamente le prometió muchas cosas, hacer una vida juntos, y ella se super ilusionó. Claro que cuando él le pidió información para nutrir su tesis, ella no dudó ni un segundo en darle todo lo que pudo, porque ella tenía, de la empresa, ella tenía pues Los datos acceso a todo eso, ¿no? Acceso a todo. Cuando él terminó de hacer lo que tesis. tenía que hacer, su práctica o lo que fuera, o sea, sin más ni más, sin ningún motivo, porque estaban súper bien, la terminó y se fue. Y entonces regularmente la contactaba porque necesitaba otros datos para seguir sus estudios. Cumplir su objetivo, ¿no? Así es. Entonces su objetivo no era económico, no quería el dinero de ella, tampoco era sexual, no era como para que la familia dijera, ay, ya mi hijo tiene novia, o socialmente de que no, pues sí, ya este muchacho está bien encaminado, ¿no? Ya tiene novia, lo que sigue es que se va a casar, va a fundar una familia, etcétera. No era algo social, no era económico, no era sexual, no era familiar, era una cuestión académica. Y encontró el tesoro y le dijo, aquí soy. Así es. Entonces, en ocasiones no es eso, en ocasiones es dinero, hombres o mujeres, o sea, porque los hombres también a veces van y utilizan a esa chica porque saben que van a poder sacar algún provecho económico de esa muchacha, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor es la hija o la sobrina del dueño, por cuestiones laborales, para ascender o para sentir que andan con alguien reconocido. Ok. No, pues qué delicada situación, Sí, ¿no? sí, Porque sí. pues no sabes, o sea, con quién estás conviviendo realmente, si realmente es porque tiene un interés de cuidarte, amarte, o por... Bueno, y también hay provecho, ¿no? intereses emocionales egoístas, ¿no? Por ejemplo, si hay una carencia afectiva. Hace poco recibí a un muchacho que está pasando una situación muy difícil. Fueron novios, empezaron a ir muy mal y ella lo empezó a manipular. O sea, sin compasión, lo engañó que estaba embarazada, lo engañó que había abortado. Nunca hubo embarazo, nunca hubo aborto, y obviamente, además de eso, ella lo culpó del embarazo, lo culpó del aborto, y ya cuando todo se descubrió, ella ni siquiera se disculpó. Ok. Uf, qué fuerte. Bueno, y hablando de experiencias profesionales, pues vamos a contar las nuestras. A ver. Pues ya saben que no nos podemos Primero escapar de las urnas. Doc, mientras puede escribir alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación relacionada obviamente al tema. Bueno, empezamos con usted, doctor Reinaldo. ¿Qué le parece? A ver, ¿qué dice su pregunta? ¿Alguna vez has pensado en inventar una enfermedad para no cumplir con tus responsabilidades? Que por cierto es una característica, ¿no? Que a veces, bueno, no de forma general y central, pero muchos psicópatas utilizan esa herramienta como para evadir ciertas responsabilidades. No, en mi caso... ¿Es psicópata? ¿No te va a decir que sí? No me quemes, no es cierto. No, pues creo que, bueno, más que nada como así como que, ay, me puedo reportar enfermo, así como para no ir a trabajar, ¿no? Pero como tal, para evadir una responsabilidad, no. Solamente ha sido un pensamiento, nunca lo he hecho. ¿Usted? No, fíjate, de hecho, a mí no me gusta, prefiero decir la verdad de que no puedo ir porque no tengo ganas o no puedo o no me da tiempo a decir, por ejemplo, es que mi abuelita está enferma. No. Porque qué tal que revive mi abuelita, se enferma y se muere por mi culpa. Así entra ese remordimiento, ajá, ¿no? Sí, Pues, no. O luego los canchan, no, es que no puedo porque estoy enfermo y lo ves con Lo que sí he sido es sumamente egoísta. Okay. En otras etapas de mi vida, ahorita ya soy menos. Soy como menos egoísta, pero sí se puede confundir también con egoísmo. Sí, con egoísmo. Ajá, por ejemplo, cuando llegan las esposas a la consulta y tienen bronca con su marido y empiezan a decir muchas cosas y ya leyeron o ya escucharon temas como lo empiezan a diagnosticar como, es que mi marido es psicópata. Okay. Y no, a veces no es eso. No, sí. A veces es narcisismo, otras veces es egoísmo nada más.
Ok. Su pregunta, Lee. Mi pregunta dice, ¿a qué hora sales por el pan? No, dice, ¿conoces alguna persona cercana que creas que podría ser un psicópata en potencia? Sí. Ay, ¿a poco sí? Sí. ¿Pero de qué? Y te De lejitos y mucho gusto. de hecho no tengo relación con él, lo conozco porque es un personaje aquí del pueblo. Ok. Pero, en una ocasión, o sea, yo lo veo en las redes, publica muchísimo acerca de su familia y cuánto adora a su esposa. Se toma muchas fotos con ella y con sus hijos. Y es así como que el modelo de esposo, de padre, de profesionista. ¿Qué todo tiene? No, o sea, como así de que, ay, qué bonito el licenciado con aspiracional. su esposa. Qué bonito el licenciado con su esposa, cuánto la quiere. Pero yo sí sé quién es él. Porque a mi consulta llegó una persona que fue su víctima. Ok. Sí, entonces incluso sí, o Está- sea, sí, yo sí conozco una persona. Bueno, Ok, más de una, perfecto. pues. Mi pregunta dice, aquí hay otra pregunta. Dice, mi pregunta, ¿has tenido un paciente con diagnóstico de psicopatía? No, con rasgos sí, pero no podría ser como tal el diagnóstico, puesto que se tendría que cumplir, evaluar al paciente como tal, o sea, no nada más como decía la licenciada, de No que aprendí nada más porque tenga una característica ya es psicópata, no, se tiene que evaluar detalladamente al paciente y cumplir varios criterios, así como también una temporalidad como tal, ¿no? Por lo menos que se sostenga más de 6 meses y que haya, que la conducta sea repetida, ¿no? Porque a veces con un solo acto eso no es psicopatía, pero si el paciente, o sea, la persona empieza a incurrir las acciones de forma consecutiva, pues bueno, ahí sí ya, ¿no? Pero en lo personal no he tenido un paciente con diagnóstico exclusivo de psicopatía. Y es que difícilmente lo vas a saber. Lo que sí puedes ver es cómo está dañando la autoestima de su pareja. De su víctima. Sí, de su víctima. Normalmente te das cuenta cuando la víctima llega a ti. Así es, sí, Entonces, ellos no van a llegar. Ok, eso está. O sea, eso y es cierto. es un error, y a mí me consta porque sí ya me ha pasado. O sea, ellas en el afán de que ellos se compongan y que ellos entiendan las cosas, lo quieren llevar a terapia y el tipo nada más llega a aprender más mañas de cómo controlar a las personas. Ok. O sea, real, ¿eh? Sí, Así que no anden inventando, vayan ustedes. Ok. No lleven a su psicópata. Doctor, ¿su pregunta? Si fueras un psicópata, ¿cuál sería el rasgo que más predominaría en ti? Si fuera. Si fuera yo, creo que la manipulación. La manipulación. Sí. Ok. Ese sería mi rasgo más predominante. ¿Y alguna vez, bueno, así, del cajón de su memoria, de manera inconsciente, por decirlo así, has realizado un acto de manipulación? Muchos. No, lo he pensado, sí, pero Pero si lo no. hago. Exacto, no, si lo hago, pues sé que voy a tener lo que requiero, pero pues no, éticamente, o sea, como persona también valores, no lo haría. Eso no, Ok, no. perfecto. Lick, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿en algún momento de tu vida has tenido tus 5 minutos de conducta psicópata? No 5, muchos. A ver, Muchos ¿se minutos. puede saber algunas? Pues quizás, pues me da pena decirlo, ¿verdad? Pero en general. No, sí se puede. No, pero en general podría decir que sí, como no, o sea, quizás no lleno todo el cuadro de psicopatía, pero en muchos momentos de mi vida he sido tremendamente egoísta y no me ha importado. No me ha importado que la otra persona sufra. Hablo en cuestiones de pareja, ¿no? Ok. O sea, porque he sido, como dice mi mamá, muy calzonuda y he hecho sufrir o hacía sufrir a las personas, y no me importaba. O sea, eso es un rasgo, pues. Un rasgo. Sí, sin embargo, el psicópata consumado no se detiene ante nada y mucho menos lo va a reconocer, ¿no? Yo sí lo pude reconocer y sí me puse en tratamiento a mí misma. Sí, porque me di cuenta que estaba yo mal, o sea, que estaba yo resultando muy, muy egoísta, que no estaba siendo empática y que ciertamente manipulaba. Pero creo que la diferencia está ahí, que el psicópata nunca se arrepiente, o sea, sigue para adelante. No, y Por eso aparte cuando, sí. cuando a mí me preguntan en terapia sobre sus esposas o sobre sus esposos, yo todavía doy ese voto de confianza, ¿no? Quizás porque yo soy
una psicópata rehabilitada. Sí, todos tenemos... Sí, rasgos, cierto rasgo. Sí. O sea. Ok. Última pregunta, dice, si fueras un psicópata del 1 al 10, ¿qué tan irritable serías? Uy, uy, uy. Ay, sí, bueno, hay que decirle a Fátima. 10. ¿Verdad? 10. Sí, yo soy muy irritable fácilmente. Me controlo, pero sí suelo irritarme hasta por lo más mínimo. Pero la diferencia es que me controlo y luego así como que, ay, qué tonto estoy, ¿no? Perdiendo tiempo, ¿no? Y me controlo y ya me aterrizo. Sí. Me aterrizo, pero pues bueno, soy un humano. Muy bien, preguntas. Hay creo que comentarios en el chat, me ayudan a leerlo, no sé si pueden llegar les ha llegado por ahí, uno y uno. Dice... Hani Ulin, un saludo para el doctor Reinaldo, mis respetos para la gran labor que realiza. Gracias, saludos. ¿Logras leer otro ahí? No. Sí. Yo no leo. Tenemos de Nuevo Amanecer, bendiciones para Terapia Live, muchas gracias. También dice Hasi Lupita Arias, doctor Reinaldo, saludos, excelente persona y profesional. Muy bien, doctor Reinaldo, gracias. El día de hoy. Ajá. Teli Sánchez, bendiciones para todos, muchas gracias Teli, gracias. Teli Sánchez, que esta hermosa labor perdure para siempre, gracias. Esperando que así sea. Elvis Ríos, saludos. Elvis Ríos. Leonorilda Jiménez, buenas noches, saludos. Hola. Leonorilda Jiménez Gallegos, hasta Veracruz. Muchas gracias. Geray León, Reinaldo Hernández Mendoza, ¿qué me dirías de mi caso? ¿Qué me pasó? Todavía me siento mal. Ay, no es nada de psicopatía, en serio, eso no es nada de psicopatía. Tranquila. Así es, respira, no pasa nada, ¿no? No se cumple todavía el diagnóstico. Todavía no. Ok. Elvis Río dice tómbola. Le encanta a ella. Farmacia de la Salud Madero. Chisme, dice, ¿no? Farmacia de la Salud Madero dice interesante tema, saludos. Saludos. Gracias, patrocinador también de este programa, muchas gracias. Elvis Ríos dice las 5 red flags para darte cuenta que una persona es un psicópata. De los más comunes, ¿cuáles serían? El que te hace sentir mal o te desvaloriza y digamos que te hace dudar de ti mismo, ¿no? Okay. Empiezas a aislarte, empiezas a dejar de lado a tus amistades, empiezas a dejar de lado a tu familia, te controla, te cambias, hay otra más. Pues que te adula demasiado, sobre todo eso que quieren. No te imaginas con la refinería cuánta psicopatía yo pude detectar, porque no sé, a las 2 semanas o a los 2 meses ya estaban viviendo juntos. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿cómo te vas? Llevas 3 meses en el pueblo y vas a terapia porque llevas 2 meses con esta persona y ya te dio tu primer golpiza. No, pues sí. Ahí ya es otro nivel, ya, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues ahí están las red flags. ¿Qué más? Dice Montserrat Hernández, saludos. Gracias, Lick. Elvis Ríos, saludos a Mélida, Reinaldo Mendoza, gracias. Excelente dúo. Yulisa Jiménez, excelente tema. Muchísimas gracias. No sé si alguien se me está escapando por ahí, no, porque a veces el motor no logra detectar más. Aquí están todas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por comunicarse. Pues ahí están las respuestas y esperamos que esta información que estamos dando a conocer sea de gran utilidad. Y ahora, para ir cerrando este tema, bueno, ya hablamos del psicópata. Ahora, el papel de la víctima. Ajá. ¿Cuál es el papel que en el que se involucra la víctima? Como que ¿cuál es el papel, el rol en el juego? El rol en el juego, esa es la pregunta correcta. Mira, pues podríamos decir que son personas como muy vulnerables, mujeres como muy fáciles de abordar, muchachas muy ingenuas, pero déjame decirte que no todo el tiempo es así, porque hay algunos psicópatas que están pero tremendos, precisamente porque porque lo que el psicópata al final de cuentas busca es dominar, es controlar, es tener el poder. No es que a él le quieran, ni querer. Lo que él quiere es sentir esa satisfacción de que logra las cosas. Entonces, imagínate, no sé, en una oficina hay una licenciada que se las da de muy y que es chingona y que todas las puede, pues la va a hacer que muerde el polvo.
Y yo tengo un caso de unos muchachos que estudiaron en la prepa, luego se encontraron como en la carrera, y él siempre la pretendía, pero ella siempre lo bateaba. Y él se propuso que la iba a conquistar. Y lo logró. Y ya que lo logró, le dio banda. ¿Sí? El infierno vivo. Ajá, y entonces ya ella enganchada, porque obviamente él la estudió bien. Entonces no se trata de mujeres o de hombres que tengan una autoestima deficitaria, sino incluso personas con una buena autoestima pueden caer en ese juego, porque el juego es sutil, no se dan cuenta. Precisamente su mayor virtud, si se le puede llamar virtud, es la manipulación. Y entonces, porque son excelentes manipuladores, es que no te vas a dar cuenta. Son excelentes manipuladores, excelentes mintiendo, o sea, te lo van a decir tan, como si te dijeras, pero es que me lo dijo tan sinceramente, me miró a los ojos, ¿no? Sí, Que incluso, por cierto, son capaces de cambiar de identidad, ¿no? Así es. Se ponen alias. Entonces, la víctima, se confía, la víctima idealiza al psicópata, la víctima se enloquece, se pone celopática, busca en los medios, todo el tiempo está pensando en que le está engañando, y al final de cuentas queda la persona devastada, o sea, carente de amor propio, sobre todo eso. Ahí es donde te puedes dar cuenta que, no sé, se me ocurre, tu prima, una amiga, está sufriendo de un ataque de ese tipo, porque de pronto ves que ya dejó de ser ella. Una relación de pareja te nutre, te fortalece. No te destruye. No te destruye, exacto. Correcto. Ahí es donde te puedes dar cuenta. Y digamos, ¿cómo te puedes dar cuenta tú como víctima de la persona? Cuando tú empiezas a ponerse alto, es decir, ya no empiezas, ya no cedes, entonces la otra persona dice que ya no estoy obteniendo, entonces como que se desespera y ¡boom! Es cuando sale la impulsividad y sale esa verdadera máscara. Así es, ¿no? se quita la mano. Siguiendo la secuencia de su argumento, entonces, ¿qué puede hacer la víctima? Ir a terapia. Ir a terapia. Ir a terapia, apoyarse en su familia. Así Yo es. tengo una pariente que estuvo 16 años con un psicópata real. La aisló completamente de la familia y ella juraba que era completamente feliz. Era una ama de casa, pero fíjate lo que hacía. Necesitaba tener escondido un chip, porque llegó un momento en el que él o ella ya él no le permitía tener contacto con la familia. Entonces, cuando él se iba de viaje, ella sacaba ese chip, lo ponía en el teléfono y era como que nos mandaba mensajes, ¿no? Nos saludaba. Igual lo que ella hacía era que los poquitos pesitos que lograba ahorrar, compraba cachitos de tela, y porque él la dejaba sola mucho tiempo, pero la tenía tan controlada que ella no se iba. No se atrevía. No se atrevía a ir, porque la tenía convencida que valía porque estaba con él. Entonces, ella hacía manualidades, carpetitas, no te quemes, y cuando lograban venir acá al sureste, porque vivía hasta el norte, era entrada por salida, nada más como por no dejar, y ahí ella aprovechaba a dejarnos esos regalitos. De hecho, yo conservo de hace muchísimo tiempo una carpetita que ella hizo en esa reclusión voluntaria. Okay. Entonces, pasaron muchos años hasta que ella fue dándose cuenta de sus mentiras y cómo la engañaba con amistades cercanas y con la vecina, porque ella estaba totalmente cegada es la palabra, gracias. Entonces, lo que hizo fue empezarse a apoyar en un pastor de la iglesia donde iban. Empezó ella a contarle de él, incluso el pastor fue el que le dijo, vete, y se fue de ahí y no volvió. Él, por supuesto que la volvió a buscar, ella resistió y se convirtió en psicópata ella. Pues en este mundo acelerado, pues no estamos exentos de esa realidad, así que, estimada audiencia, si me estás escuchando, amigo, y te estás identificando más o menos en este tipo de escenario, pues como decía por ahí un comediante, apaga la vela y huye de ahí. Pues, doctor, licenciada, ¿alguna última reflexión para la audiencia relacionada al tema directo a la cámara? Si estás en una situación y esto que hemos comentado resuena con esa situación, busca ayuda. Puedes escribir a esta página y con muchísimo gusto te podemos apoyar.
Doctor Reinaldo. Si ya empiezas a darte cuenta de que ciertas características de la otra persona te empiezan a afectar, empiezas a dudar de tu propio juicio, cree en lo que tú piensas y sabes. No empieces a dudar tú mismo o tú misma de tu propio criterio, porque entonces ya estarías entrando en el juego. Entonces, en ese punto, sal de allí, busca ayuda, como lo comenta mi colega Mélida, porque entonces empezarías a entrar en el juego tal cual. Muchas gracias a los dos. Gracias. Por estar una vez más en esta sala de Terapia Live, su espacio también. Gracias. Donde podemos encontrar al doctor Reinaldo Hernández Mendoza si alguien necesita de usted. Claro, mi página de Facebook, doctor Reinaldo Hernández Mendoza, ahí me pueden encontrar, me pueden enviar inbox, mensajes por ese medio y yo les estaría respondiendo. ¿Das terapia en línea? Sí, doy terapia en línea. Ok, muchísimas gracias, doc. Licenciada Mélida, ¿dónde podemos ubicarla? En mi Face con mi nombre Mélida Calderón Vargas y en el teléfono 933-124-6274 para información y citas. Pues ahí tienen los medios de contacto y pues nos da muchísimo gusto que hayan estado conectados y que nos sigan dando más visibilidad. Esas son sus redes sociales por si alguno de ustedes está interesado en algún servicio del área de la salud mental. No se pueden seguir perdiendo este programa. El próximo viernes vamos a tener el 1 de agosto otro tema que es muy relajado, que es el arte de descansar, que se escucha muy fácil, pero que muy pocos nos permitimos. Sí. Es un gran reto para muchos el darnos esa oportunidad de saber descansar, darnos ese espacio, ese espacio como tal. Muchísimas gracias. Hay que poner de moda el bienestar de la salud mental. Yo soy el doctor Gabo. Les deseo salud y larga vida para todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, baby. ¿Quieren más agüita? Por favor.